La caída y la resiliencia de Sara. Sara era la hija perfecta en una familia cristiana perfecta. A los 13 años, su mundo se vino abajo cuando una prueba de embarazo dio positivo. A pesar de sus desesperadas súplicas de inocencia, sus padres, pilares de la comunidad de la iglesia, dejaron sus maletas en el porche. Aquella noche se cumplieron 20 años de penurias y de falta de vivienda. Durante un chequeo médico de rutina, el rostro del médico se puso pálido mientras estudiaba los resultados. Lo que el médico descubrió ese día te romperá el corazón. La vida perfecta. Sara vivió lo que parecía una vida perfecta en los suburbios de Estados Unidos. Su padre era diácono en la iglesia local, mientras que su madre dirigía el grupo de jóvenes. Todos en su unida comunidad los consideraban guías morales y ejemplos directos de valores cristianos, como una familia mulino bianco. La familia asistía a todos los servicios dominicales, organizaba grupos de estudio bíblico y ayudaba a preparar eventos de la iglesia. Su reputación era impecable. A los 13 años, Sara era la hija modelo, educada, estudiosa y activa en las actividades de la iglesia. Ella ayudó a su madre con las actividades del grupo juvenil y cantó en el coro de la iglesia. Su futuro parecía brillante y prometedor, como si quisiera decir que tenía toda la vida por delante. Pero una tarde de otoño todo cambió. El prueba. Sara notó cambios en su cuerpo. Estaba ganando peso, sentía náuseas y no le venía la regla. Aterrada y confundida, compró una prueba de embarazo con el dinero que había ahorrado de su mesada. En el baño de la casa de la familia Inmaculada, sus manos temblaban mientras esperaba los resultados. Cuando aparecieron 2 líneas, su mundo dejó de girar. Esa noche, Sara reunió todo su coraje y se acercó a sus padres en la sala de estar. Su madre tomaba café mientras su padre leía el periódico de la tarde. La escena de tranquilidad doméstica estaba a punto de quedar destrozada. Sara les mostró la prueba, su voz era apenas un susurro mientras intentaba explicar. La taza de café se le resbaló de las manos a su madre y se rompió en el suelo. El rostro de su padre se volvió de piedra. Sara suplicó entre lágrimas, insistiendo en que nunca había estado con nadie, pero sus padres no pudieron escucharla por el estruendo de su vergüenza. Su posición en la iglesia pesaba mucho en sus mentes. ¿Cómo podrían enfrentar a su congregación? Habían pasado años predicando sobre los valores morales y las consecuencias del pecado. Ahora su hija estaba frente a ellos, prueba viviente de lo que habían advertido a los demás. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sin decir palabra, su padre subió las escaleras. Unos minutos después regresó con una maleta. Su madre metió mecánicamente algunas de las prendas de Sara en su maleta sin siquiera mirar a su hija a los ojos. Sara les rogó que le creyeran, que la ayudaran a entender lo que estaba sucediendo. Pero ya habían tomado una decisión. Esa noche, dejaron sus maletas en el porche y cerraron la puerta. 20 años de lucha. Sara pasó su primera noche en el parque municipal, usando su mochila escolar como almohada. El aire otoñal penetraba a través de su fina chaqueta. Ella seguía pensando que era solo una pesadilla, que sus padres vendrían a buscarla. No lo hicieron. Cuando regresó a casa al día siguiente, vio sus siluetas detrás de las cortinas, pero nunca abrieron la puerta. Sus desesperados golpes a la puerta no obtuvieron respuesta. La comunidad eclesial, otrora su familia extendida, le dio la espalda. La gente que la conocía desde niña ahora cruzaba la calle para evitarla. Ella se convirtió en su historia de advertencia, una advertencia susurrada a sus hijas adolescentes sobre las consecuencias del pecado. La supervivencia se convirtió en la única prioridad de Sara. Aprendió a desenvolverse en la vida callejera con un instinto que no sabía que tenía. Descubrió en qué edificios abandonados era seguro dormir y cuáles atraían a gente peligrosa. Memorizó los horarios de los amables comerciantes que podían regalar la comida no vendida a la hora de cerrar. Aprendimos qué baños públicos eran seguros para usar y cuáles debíamos evitar durante el día. Sara aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Ayudaba a los vendedores del mercado local a montar sus puestos o limpiaba los escaparates de pequeñas tiendas. Algunos días, cuando el hambre podía más que su orgullo, se sentaba cerca de la estación de tren con un vaso de papel, evitando las miradas de los transeúntes que pudieran reconocerla. Después de varios meses de terribles experiencias, Sara tenía fuertes calambres y sangrado, sola en un edificio abandonado. Ella se acurrucó de dolor, pensando que estaba perdiendo al bebé. No tenía dinero para un médico ni nadie a quien llamar para pedir ayuda. El dolor duró horas,
mientras yacía allí, sus lágrimas se mezclaron con el polvo del suelo. Con el tiempo los calambres remitieron y durante las siguientes semanas los síntomas del embarazo desaparecieron gradualmente. Había perdido al bebé, o eso creía, añadiendo otra capa de dolor a su ya pesada carga. La vida continuó su duro curso, pero Sara se negó a rendirse. La dueña de un café llamada Marta notó su presencia regular en la zona y le ofreció trabajo como lavaplatos. Marta incluso la dejó dormir en el armario, lejos de las peligrosas calles. Este pequeño acto de bondad se convirtió en el punto de inflexión para Sara. Se inscribió en clases nocturnas para terminar la escuela secundaria, estudiando bajo la tenue luz del café después del horario laboral. A medida que pasaban los años, Sara reconstruyó lentamente su vida. Se graduó de la escuela secundaria y consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio médico. Alquiló un pequeño apartamento, su primer hogar real desde aquella fatídica noche. Pero la herida del rechazo de sus padres nunca sanó. Cada Navidad y cumpleaños, les escribía cartas que no recibían respuesta. Ella envió mensajes a través de miembros de la iglesia, pero sus padres permanecieron firmes en su silencio, atrapados en sus rígidas creencias y su vergüenza. Así pasaron 20 años. Sara había creado una vida estable para sí misma, pero las preguntas sobre esa noche aún la perseguían. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo fue posible que quedara embarazada sin haber estado nunca con nadie? El recuerdo del rechazo de sus padres todavía le traía lágrimas a los ojos. Luego vino el chequeo médico de rutina en el trabajo. Nada parecía inusual, hasta que el médico la llamó nuevamente para una cita de seguimiento. Su expresión era ilegible mientras revisaba los resultados de su prueba. Lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. El médico le explicó que Sara tenía un trastorno hormonal poco común, que podía imitar perfectamente los síntomas del embarazo. Aumento de peso, falta de periodos, náuseas, todos los síntomas que había tenido a los 13 años. Estos eran síntomas clásicos de esta condición, pero la revelación más impactante estaba aún por venir. Esta condición podía causar falsos positivos en las pruebas de embarazo. Sara permaneció en silencio, aturdida, mientras la verdad la abrumaba. Ella nunca había estado embarazada. 20 años de falta de vivienda, lucha y separación de la familia, todo debido a una condición médica que nadie diagnosticó. El peso de esta revelación casi la aplastó. Con manos temblorosas, se dirigió a la casa de su infancia, apretando contra el pecho su historial médico. Sus padres, ahora de cabello gris y rostro cansado, abrieron la puerta y encontraron a su hija perdida sosteniendo una pila de papeles. Entre lágrimas, Sara explicó lo que el médico había descubierto. Su madre se desplomó en una silla cuando la terrible verdad de su error se hizo evidente. Su padre, antaño tan severo e impasible, envejeció en cuestión de minutos al darse cuenta de lo que le habían hecho a su inocente hija. Hablaron durante horas, relatando 2 décadas de dolor y malentendidos. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Mientras comenzaban el lento proceso de reconstruir su relación, Sara no podía olvidar aquellas noches frías en las calles, el hambre y la desesperada soledad que había soportado. Sus padres nunca volvieron a ser los mismos después de enterarse de la verdad. El peso de su error los aplastó por completo. Renunciaron a sus cargos en la iglesia, incapaces de enfrentarse a su congregación sabiendo lo que le habían hecho a su propia hija. Su padre pasó incontables noches caminando de un lado a otro de la casa, reviviendo cada momento en el que Sara había llamado a su puerta rogando que la dejaran entrar. Su madre cayó en una profunda depresión y mantuvo el dormitorio de la infancia de Sara exactamente como estaba, un santuario para su terrible error. Buscaron ayuda psicológica, pero la culpa los carcomía día tras día. Cada vez que veían a una adolescente en la calle, se preguntaban si sería la Sara de alguien, expulsada por sus padres que no habían mostrado piedad. Los vecinos susurraban que habían envejecido décadas en apenas unos años. Su pelo se había vuelto completamente gris y sus rostros estaban surcados por las arrugas permanentes del arrepentimiento. Hoy Sara dirige un refugio para adolescentes sin hogar, asegurándose de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que ella pasó. Sus padres, atormentados por su error, donan a su causa, pero su relación sigue siendo complicada, un recordatorio de que algunas decisiones, incluso aquellas tomadas por ignorancia, dejan cicatrices permanentes. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que un error te costó 20 años con alguien a quien amabas?